Amén, gloria a Dios. Voy a compartir con usted una enseñanza, hermano, que se llama la escalera de caracol del templo. Y vamos a ver en esta tarde, hermanos amados, esta enseñanza acerca del diseño que dejó el Señor plasmado en varias cosas, de cómo nosotros podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial, de cómo nosotros, hermano, podemos elevarnos delante de su presencia. Fíjese que desde antigüedad ya el Señor había dejado, hermano, el diseño de que a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo era la manera de subir a nuestro Padre Celestial, porque usted sabe que la Escritura nos enseña que es por medio de la sangre preciosa del Cordero de Dios por la cual nosotros tenemos entrada delante de la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y usted sabe, hermano amado, que no hay otro camino. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie dice viene al Padre sino por mí. Es decir, que la manera que Jesucristo estaba enseñando él mismo, hermano, y desde la antigüedad, que el Padre ya había dicho que solamente había un camino hacia él, y ese camino se llama Jesucristo. Dígale al que está a su lado: ese camino se llama Jesucristo, ese camino hacia el Padre. Y ahora nosotros vemos el diseño, hermano, desde la antigüedad, que la Escritura nos enseña este mismo diseño en diferentes áreas. Y nosotros podemos ver acerca de esto mismo, por eso, en esta enseñanza que se llama la escalera de caracol del templo. Y vamos a estar viendo, hermano, algunas citas que hablan de esto específicamente, refiriéndose a esa escalera caracol que había en el templo. Entonces nosotros vemos que Dios, hermano, le habló a Moisés y le dio un diseño. Y nosotros podemos encontrar, hermano, que en el tabernáculo obviamente no había una escalera, porque solamente era un piso. Pero nosotros vemos que dentro de otro templo que ya se empezó a edificar, hermano, acuérdese que David quería edificarle un templo al Señor y no podía él edificarlo, porque, hermano, tenía sangre en sus manos, pero le dio el diseño a su hijo y empezaron a edificar ese templo, el cual, hermano, encerraba cosas tan tremendas, algunas cosas secretas que incluso hay gente que no sabe de esto, pero que encontraron, hermano, en ruinas del templo de Salomón. Por ejemplo, yo no sé si usted sabía que en el templo que Salomón edificó, en esas ruinas que se encontraron, hay, hermanos, 7 pisos en ese templo para hacia abajo. Es decir, está el templo de Salomón. Esto es algo histórico. Usted puede buscar información y usted lo puede encontrar, de que había, hermanos, 7 cámaras debajo de la tierra, abajo del templo de Salomón. Mas sin embargo, la Escritura nunca menciona por qué se hicieron esas cámaras o por qué existían esas cámaras ahí. Y entonces se encontraron dentro de esas cámaras de las que le estoy hablando, encontraron, hermano, rollos diferentes que había escrito el profeta Enoc. Había ahí rollos, hermano, que estaba guardando el rey Salomón en esas cámaras, y hasta la última cámara que había de una profundidad tremenda ya a la tierra, que hicieron en esa última cámara, había un artefacto, hermano, secreto, que mucha gente no conoce de esto. Tal vez algún día traigo una enseñanza específica con unos videos también de esas cosas que encontraron, para que usted vea, y uno puede decir, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿O por qué existía esto si en la Escritura no nos menciona? Porque sabemos que en la Escritura hay cosas que no menciona, hermano, porque simplemente narra lo más importante, lo más básico que debemos nosotros de conocer, y obviamente a través de la revelación podemos también conocer otras cosas. ¿Por qué? Porque vemos nosotros, hermano, por ejemplo, si en la Escritura no viene el libro de Enoc, y nosotros podemos preguntarnos por qué no está el libro de Enoc en la Biblia, más sin embargo uno de los apóstoles hace referencia de ese libro y dice: de estos profetizó Enoc. Entonces nosotros nos damos cuenta de que los apóstoles leían el profeta Enoc, leían las enseñanzas de Enoc, y entonces por eso hacen referencia de él. Si usted cree que si fueran unas enseñanzas cerradas, hermano, que un apóstol se iba a atrever incluso a escribir o a mencionar, hermano, las profecías
profecías de no? Claro que no. Entonces nosotros nos encontramos que hay cosas que a veces no hemos visto, que no conocemos, porque en la escritura, hermano, que nosotros tenemos, a veces hay unas cosas que están traducidas de una manera o de otra, y a veces esconden, hermanos, secretos que Dios obviamente nos va a revelar. Vemos nosotros en el primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8, no crea usted, hermano, que la escalera caracol se le ocurrió a alguien que dijo, ay, qué bonito se vería una escalera así dando vuelta, dando giro, y que se la inventaron, hermano, aquí en la tierra. No, hermano, es un diseño de los cielos. Una escalera caracol ya existía, hermano, desde la antigüedad. Está hablando del templo, hermano, antiguo, y ahí ya había una escalera caracol. Ahora, nosotros vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 6, verso 8, dice, la puerta de aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, dice, y se subía por una escalera de caracol. Diga conmigo, escalera de caracol. Dice, de en medio y del aposento de en medio al tercero. Entonces nosotros nos damos cuenta, hermano, de que existía una escalera caracol dentro, hermano, del templo. Y nos damos cuenta que en estos aposentos que existían de los sacerdotes, a través de una escalera caracol, era que ellos subían a la tercera parte. ¿Por qué, hermano, pusieron esa escalera caracol? ¿Por qué pusieron ese diseño en el templo? Porque es un diseño muy importante. Ese diseño lo vemos, por ejemplo, en el shofar, es el mismo diseño. Ese diseño lo vemos, por ejemplo, en el ADN. De hecho, déjeme le digo algo, si usted se fija en la lona que tenemos aquí, usted ve ahí que de la tierra sale el ADN, el diseño del ADN, y ahí después está el shofar, porque es el mismo diseño, hermano, de los cielos. ¿Qué nos está enseñando esto? Mire, por eso puse eso yo ahí. Esto que está ahí en la lona, hermano, es la representación de lo que Dios puso en nuestra genética desde Adán, porque la escritura dice, hermano amado, mire, por eso yo le digo a la gente que anda revisando, hermano, en la historia de ellos, de dónde vienen, de dónde vengo yo, vendré yo de Sem, vendré yo de Jafet, vendré yo de Cam, ¿de dónde vendré yo? Pregunta a la gente, y empiezan a buscar registros de sus apellidos, hasta lo más antiguo que ellos pueden, para encontrar de dónde vienen. Pero déjenme le digo algo, porque ellos tratan de encontrar la sangre o la genética que tienen, pero la escritura nos enseña en Hechos que de una misma sangre, dice la escritura, hizo el linaje de los hombres, de una sola sangre. ¿Qué es lo que me está enseñando la escritura, hermano? De que había un diseño que Dios puso en nuestro ADN para acercarnos a Dios, para buscar de Dios. Es decir, dentro de nosotros, hermano, Dios puso un diseño en nuestra genética que nos motivara, que nos impulsara a buscar de Dios. Y cuando el hombre cayó, en su ADN eso fue fracturado, esa cromosoma dentro del ADN fue rota, hermano, y por eso el hombre ya no busca a Dios, el hombre se desvió, el hombre ya no quiso estar en la presencia de Dios. Pero Dios desde el ADN, ¿usted cree que el ADN por eso está así como una espiral, tiene ese mismo diseño? Porque Dios así lo hizo, por ese propósito. Y vemos, hermano, ve ahí usted el diseño del ADN, y después ve el shofar, porque el shofar representa la palabra de Dios, representa la voz de Dios. Y usted ve arriba un sacerdote, que obviamente ese que está ahí representa al Señor Jesucristo como el sumo sacerdote. Que nosotros cuando subimos, hermano, hacia el Padre, cuando nosotros subimos hacia Dios, obviamente subimos por lo que Dios implantó en nosotros desde que nos creó, a través de la palabra de Dios, de la voz de Dios. Y la palabra sabemos que es Jesucristo mismo también, porque la palabra que Dios habló, hermano, y por la que podemos subir, es por la misma palabra de Dios, que es Jesús. Y entonces ahí está el sacerdote, quien es el que nos da la entrada hasta el lugar santísimo, hasta la presencia del Padre. Así que, hermano, es por eso que está eso plasmado ahí. Pero bueno, mire, nosotros vemos que la escritura nos enseña que había una escalera caracol, había una escalera, hermano, ahí dentro de los aposentos. Ahora, la palabra escalera de caracol es la palabra hebrea lul.
Es esa palabra lul que quiere decir, hermano, doblar de nuevo, que quiere decir un paso espiral, que quiere decir una escalera de caracol. Está hablando, hermano, de algo que está reeling, que está girando, que está yendo en esa dirección. Y, hermano, cuando el rey Salomón obviamente edificó el templo, usó un diseño específico enseñado por su padre David, y en este diseño incluía una escalera de caracol, de la cual, hermano, quiero hablar en este estudio. Dice en Ezequiel capítulo 41 versículo 7, hablando de esta misma escalera, en Ezequiel capítulo 41 verso 7 dice: y había mayor anchura en las cámaras de más arriba, la escalera de caracol, dice, de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura, arriba del piso inferior podía subir al de en medio y de este al superior. Y nos hace una vez más referencia en el libro del profeta Ezequiel acerca de esta escalera caracol. Y entonces, hermano, como le digo, era la referencia de cómo nosotros podemos subir al lugar más alto. ¿Sabe cómo podemos subir? A través de Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nosotros nos encontramos, hermano, algo muy interesante. Es a través, dígale al que está a su lado, de la sangre de Cristo Jesús. Dígale otra vez, es a través de la sangre de Cristo Jesús. ¿Y cómo es la sangre de Cristo Jesús, hermano? Dentro del ADN del Señor Jesús es una escalera por el medio de la cual nosotros podemos subir. Ahora, sabemos que todas las cosas que estaban en el templo tenían una representación de las cosas celestiales, no solo el tabernáculo que Moisés erigió, sino también el templo que Salomón levantó. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. El tabernáculo nos habla de los sacrificios, de los cultos, de la representación de pacto, etcétera. Todo lo que leemos en Levítico y en la epístola a los Hebreos, pero sobre todo, hermano, de lo que nos habla el tabernáculo es de la presencia de Dios, que nos protege y nos cuida. Porque usted se da cuenta que en el tabernáculo, cuando Dios le iba a hablar a su pueblo, hermano, acuérdese que Dios le dijo a Moisés: ahí del tabernáculo yo les voy a hablar. Ahí va a llegar una nube, dice, y yo voy a hablar con ustedes. Y nosotros vemos, hermano, que de ahí hablaba el Señor, ahí se manifestaba. Pero el templo también, hermano, habla del cuerpo, el cuerpo de Cristo y de la iglesia. La escritura nos dice en Juan capítulo 2 verso 19: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y dijeron luego los judíos: en 46 años, dice, fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Dice, mas él hablaba del templo de cuerpo. ¿Y qué acuerdo, dice en 2 de Corintios 6:16, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Si quiere, hermano, conocer un poco más acerca de esto, de esta enseñanza, podemos ver nosotros, por ejemplo, hay una enseñanza que se llama, que habla del tabernáculo. Usted la puede buscar, hermano, se la puedo dar en una memoria o algo para que pueda entender un poco más de esta presencia que bajaba, hermano amado, al pueblo de Dios. Ahora, Apocalipsis 7:15 dice: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Nos está hablando, hermano, de que hay un templo. Ahora, la escritura, esta misma porción, pero la vemos en otras versiones, dice en esta versión: por eso están ante el trono de Dios, dice, y le sirven día y noche en su templo, y el que se siente en el trono habitará
en medio de ellos. Otra versión dice, por eso están ahora ante el trono de Dios, para adorarlo en su templo día y noche. El que está sentado en el trono, dice, los protegerá con su presencia. Y en la otra versión, hermano, dice, por eso están ante el trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado en el trono, dice, lo cubrirá con su manto, dice. Ok, la palabra templo es la palabra morar, es la palabra templo, santuario, templecillo. Esa es la palabra templo en el griego. La palabra tabernáculo, esquino, quiere decir acampar, ocupar. Está hablando de una mansión, de un tabernáculo de la antigüedad. Es decir, hermano amado, mire, ¿por qué le digo, por qué estamos hablando de esto del templo? Porque nosotros, diga al que está a su lado, usted es templo de Dios. Usted es templo, dígale, del Espíritu Santo. Ahora, recuérdese que esa escalera caracol estaba dentro del templo. ¿Qué es la representación de eso, hermano? ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros como templo? Porque nosotros somos el templo de Dios, pero también dentro de nosotros, hermano amado, existe el ADN. Dentro de nosotros hay un alma por medio de la cual nos elevamos delante de Dios. ¿Qué representaba esa escalera también? Representaba, hermano, al Señor Jesucristo. Mire, volviendo al pensamiento inicial, veamos acerca de la escalera en el templo. ¿Qué representa la escalera caracol? Y usted ve que el diseño, normalmente cuando dibujan, hermano, el ADN, lo ponen así como lo tengo ahí, porque es un poco más visible, como para entenderlo un poco más, pero realmente está complejo el ADN, es decir, tiene mucha estructura, hermano, pero el diseño es así, el diseño es de esa forma. Ahora, el hecho de que estaba en forma de caracol no era algo al azar, era por algo específico. En la historia narrada por Josefo Flavio, dice que incluso la escalera que vio Jacob también era también era de caracol, Esto nos enseña que solo hay una manera de subir a un nivel más alto, hermano, del templo. Ahora, usted me preguntará, ¿quién es Josefo? ¿Saben ustedes quién es Josefo Flavio, hermano? ¿Alguno de aquí sabe? Mire, hay un libro, hermano, que habla es la Biblia también, pero es más más específica, es decir, la narran más. Por ejemplo, en la Escritura nosotros podemos leer, en lo que conocemos nosotros como Biblia, podemos leer acerca de Abraham, por ejemplo, y Abraham hizo esto, hizo aquello, como cuando fue a llevar a su hijo, agarró la leña, agarró esto, le dijo a su hijo, vente, vamos hijo, vamos a subir al monte. Y cuando usted lee este libro, es decir, es la Biblia, pero esta historia se la recibió mire, déjame le explico algo para que me entienda mejor, porque si le digo así nada más no me va a entender. Los hebreos desde tiempos antiguos tenían, hermano, la cultura de enseñarle a sus hijos. ¿Cómo les enseñaban a los hijos los hebreos? Los hebreos, hermano, sentaban a sus hijos y les empezaban a transmitir oralmente la enseñanza de Dios. Y los sentaban y les empezaban a enseñar. Hijo, mira, así, porque Dios les había dicho que les enseñaran a sus hijos. Y entonces la manera de enseñanza era sentarlos a sus hijos y enseñarles. Y la enseñanza era verbal, no era, hermano, por medio de un libro, no era por medio de algo que ellos podían ver, era algo verbal. De tal manera que cuando se empezó a usar la escritura, cuando empezaron a escribir, era demasiada información como para escribir, hermano, todo detalladamente. De tal manera que existe otro libro para los hebreos, aparte de lo que es la Torá, hermano, el Talmud, donde ellos transmitían toda la enseñanza más narrada, más específica, porque obviamente por medio de la Torá era solamente lo más básico, no estaba descrito todo. Entonces, en el tiempo de que Roma gobernó, hermano, sobre el imperio romano, sobre todo el mundo, este hombre llamado Josefo
Flavio empezó, hermano, a adquirir toda la enseñanza de los hebreos, es decir, se le empezaron a narrar y él empezó a escribir más detalladamente lo que había ocurrido desde el Génesis hasta cuando Jesucristo vino. Entonces narraron la historia, hermano, de una manera más específica. Y cuando habla, hermano, del tiempo que Jacob vio aquella escalera, dice que era una escalera caracol, porque si usted ve en la escritura, usted no va a encontrar cómo dice que era la escalera. Usted solamente ve que dice, y vio una escalera que estaba, que llegaba hasta el cielo y que estaba apoyada en la tierra, pero usted no va a ver que dice cómo era la escalera. Y eso es lo que pasa en ese libro, que le narra a usted, no solamente le dice vi una escalera, sino que le narra cómo era la escalera, de qué material era la escalera, qué cosas más había en esa escalera. Y por eso a veces es importante, hermano, leer un poco más para poder entender de lo que está hablando y poder obviamente confirmar otras cosas que nosotros a lo mejor en la escritura no podemos ver. Y entonces allí en ese libro dice que esa escalera que vio, que la escalera que Jacob vio era una escalera caracol también. No crea que era una escalera, hermano, como las que tenemos a veces aquí, ¿verdad? Que es así como pirámide, o que se apoya, hermano, en un lado y el otro lado llega. No, era una escalera caracol la que vio Jacob. Ok, mire, lo más parecido a esta escalera de caracol es el ADN, donde se encuentra, toda la información genética, y el ADN se encuentra en la sangre del ser humano. Para conocer más de esto, también podemos ver la enseñanza del misterio de la sangre, obviamente que nos habla de la información genética que Dios puso en nosotros. En este caso específico nos enseña que para el funcionamiento del sacerdocio, para vivir, hermano, en el templo de Dios, para hacer sacrificios agradables a Dios, solo a través del ADN del Cordero de Dios, que solo a través de ese, hermano, medio, es decir, de la preciosa sangre de Jesucristo. La Escritura dice en Apocalipsis 7:14, dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, cuando preguntó de dónde habían, hermanos, salido esa multitud. Y dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, dice, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, dice, y le sirven día y noche en su templo. Dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ahora, dice, hermano, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Dígale al que está a su lado, solamente a través de la sangre preciosa del Cordero, hermano, es que podemos estar delante. Dice, por eso están delante del trono de Dios. ¿Quiere servirle al Señor, hermano? Tenemos que emblanquecer nuestras vestiduras, pero ¿sabe cómo se hace eso? Solamente con la sangre de Cristo Jesús. Es como se le reconoce a Él su sacrificio. Mire, el diseño de la manera de subir a Papá Dios fue puesta en nuestra alma. Obviamente usted sabe que en nuestro ADN también está el alma, en nuestra manera de orar. Porque cuando nosotros oramos, Dios puso un diseño de shofar en nosotros, hermano, en nuestra garganta. Cuando oramos es como si levantáramos un shofar delante de Dios, hermano. Es el mismo diseño. La manera en que nosotros subimos al Padre es por medio de la escalera caracol, es por medio del shofar, es por medio de la danza. ¿Sí se acuerda cómo danzaba David? David remolineaba, la Escritura dice, usted puede ver la Escritura y dice, no, pastor, a mí la Escritura yo no veo dónde dice remolinear. Sí, porque no estudia, por eso no encuentra la palabra remolinear, porque usted se fijara en el hebreo, la palabra remolinear, hermano, cuando dice David danzaba, en el original no dice David danzaba. Cuando los hebreos hablan, hermano, en su idioma y están leyendo la Torá, ellos no dicen David danzaba, ellos dicen David remolineaba, porque esa es la palabra específica que usa en el hebreo. Y como David, ¿qué es remolinear? Remolinear es dar vueltas. Pero si usted se fija, hermano, en la palabra hebrea y le estudia la raíz, hermano, de la palabra remolinear, se da cuenta que no solo era dar vueltas, sino que como que brincar
brincaba y daba vuelta a la vez, como que brincaba y daba vuelta a la vez, y así era la danza que David hacía. ¿Qué mismo diseño estaba haciendo por medio de la danza? Este mismo diseño, el diseño, hermano, de la escalera caracol, el diseño del shofar, el diseño de la danza. Pero obviamente esto es a través, hermano, de Jesucristo, pues Él es el camino. Cuando nosotros estamos en Jesucristo, hermano amado, podemos alabarlo, podemos danzar, podemos orar, podemos bendecir el nombre de Dios. Mire, porque déjeme le digo algo, hermano. Hoy en día, por ejemplo, mucha gente busca milagros, mucha gente busca sanidades, mucha gente busca todo eso, hermano, pero yo le pregunto a usted puede saber si una persona echa fuera demonios, si una persona profetiza, si una persona ora tremendamente, usted puede saber si es respaldado por Dios o no. A ver, pregúntale al que está a su lado. Si echa fuera demonios, si usted ve que se hace un endemoniado, hermano, y usted ve que va y fuera, y el Señor, usted dice, no, ¿cómo lo respalda? Mira, se echó fuera ese demonio. O que se avienta una palabra, hermano, que todos lloran y usted dice, no, Dios los respalda. ¿Sabe por qué Jesús dice? No todo el que me dice Señor, Señor. ¿Pero qué estaban haciendo? Acuérdese. Porque dirán en ese día, ¿qué dirán? En tu nombre, Señor. ¿Y qué hicieron? Echaron fuera demonios. ¿Qué más hicieron? Profetizamos, ¿qué más? Sanamos enfermos. Por eso, hermano amado, existe el peligro de la gente que no entiende esto. Por eso existe ese peligro, porque la palabra de Dios dice que en el último tiempo Dios mismo va a enviar un espíritu engañador y la gente, por las señales que hace esa gente, va a creer. Y va a decir, no, Dios está con Dios está con aquel, Dios está aquí, Dios está con ¿Por qué? Porque van a ver los milagros, van a ver las sanidades, van a hacer. Pero mire, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque no todo mundo, hermano, puede orar. Yo le pregunto, ¿cuántas religiones oran? Pero le pregunto, ¿de veras, hermanos, subirán ante el Padre a través de su oración? Yo le pregunto, ¿cuántas religiones danzan? Acuérdese en el tiempo del profeta Elías, ¿oraban los Baales, los profetas de Baal, o no oraban? ¿Intercedían o no intercedían, hermano? ¿Clamaban o no clamaban? ¿Danzaban o no danzaban? Pero le pregunto, ¿había respuesta en el altar? Por eso estamos viviendo el mismo tiempo. Hay muchas religiones en el mundo. Mucha gente puede orar, mucha gente puede danzar, hermano, así hasta con remolino. Mucha gente puede orar como con shofar, hermano. Mucha gente, hermano, puede hacer tantas cosas para Dios, pero si no lo hacen en Jesucristo, no va a haber respuesta. Por eso la Escritura nos enseña que solo a través de la sangre preciosa del Cordero de Dios, solo a través de esa sangre preciosa nosotros podemos orar, nosotros, hermano, podemos danzar, nosotros, hermano, podemos ofrecerle nuestro sacrificio a Dios y va a haber una contestación y Dios se va a agradar de nosotros. Pero dígale al que está a su lado, es solo por medio de la sangre del Cordero. Por eso dice, hermano, allí en Apocalipsis, por eso están delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque emblanquecieron sus vestidos por medio de la sangre del Cordero. Fíjese que hoy en día hay tantas cosas, hermano, que usted puede encontrarse. Hasta gente que dice que es cristiana, hermano. Hoy en día, ¿quién no dice que es hermano, que es cristiano? Hoy en día cualquiera predica, hermano. Predicar no es difícil. Predicar, hermano, hay gente que a lo mejor entiende lo que está predicando y no sabe predicar porque como que no tiene lengua, hermano, para hablar, y hay gente que tiene lengua para hablar pero no entiende lo que es la palabra de Dios, y hay gente, hermano, mire, yo he visto eso tan terriblemente en el mundo, gente que ha salido, por ejemplo, de los medios de comunicación y saben cómo comunicarse, saben cuáles son los puntos en que la gente llama la atención de la gente y entonces anhelan oír a esa persona, pero no tienen la sana doctrina. ¿Por qué cree que la palabra de Dios dice que cuando vengan esos tiempos difíciles, dice que muchos tendrán comezón de oír, hermano, y habrá muchos predicadores, pero no habrá sana doctrina, hermano, en esa gente? ¿Sí estamos aquí, hermano? ¿Sí se acuerda de esa porción o no?
Dice que muchos tendrán comezón de oír la palabra, hermano, pero ¿sabe qué? No va a haber sana doctrina en esa gente que predica. Y eso es lo triste, hermano. Por eso cuando Dios nos deja el diseño, nos dice, todo tú puedes subir delante de mí. El diseño que yo te dejé es un diseño así. El diseño es una escalera, el diseño es un shofar, el diseño es el ADN, pero obviamente nos está diciendo Jesucristo es. Él es el camino. Jesucristo representa un shofar, es la palabra de Dios, es el sonido de Dios, es la trompeta de Dios, hermano, en el mundo. Jesucristo, hermano amado, es aquel que vino a revolucionar lo que estaba pasando en aquel tiempo que Él vivió, para enseñarnos que solamente a través de Él tenemos bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirle gracias, Señor Jesús? Porque solo es en ti, Señor, que hallo el perdón, que encuentro, Señor, la sanidad, que encuentro la liberación, la restauración. Fíjese qué terrible, hermano, los tiempos que estamos viviendo. Porque como le digo, hoy en día mucha gente ora, mucha gente hace tantas cosas, hermano, pero es importante que nosotros, hermano, nos centremos en Jesucristo y enseñar a la gente y decirle a la gente es a través de Jesucristo, porque hoy en día es algo que también está pasando. La gente, hermano, hay tantos predicadores hoy en día que lo que buscan es la fama, que lo que buscan es el que los vean, el que sepan de ellos, el que oigan las enseñanzas de ellos, el que ellos, hermanos, sean conocidos, pero no buscan exaltar al Señor. Y eso es lo más terrible. Por eso le digo, hermano, si hay gente que quiere predicar, puede predicar, hasta abrir una iglesia, y hasta les va bien, porque tienen, hermano, la manera de cómo hablar, y hasta a lo mejor hasta echan fuera demonios, a lo mejor hasta sanan, a lo mejor hasta hacen todo, pero cuando lleguen ante el Señor, le van a decir, Señor, en tu nombre, y el Señor les va a decir, no los conozco. ¿Sabe cómo usted puede conocer a alguien que es hijo de Dios? Pregúntale al que está a su lado. ¿Sabes cómo puedes conocer tú a alguien que es hijo de Dios? ¿Cómo puedes saber tu hermano que es hijo de Dios? ¿Sabe que la Escritura nos dice, hermano, que el mensaje que habíamos oído desde el principio, ¿cuál es? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. ¿Sabe qué, hermano? El amor es el que va a marcar la diferencia. Ahora, déjeme le digo algo, el amor no es muchas veces como nosotros pensamos que es. Porque a veces nosotros queremos, hermano, deseamos, nosotros quisiéramos cosas y a veces exigimos cosas, hermano, que no nos corresponden, porque no se trata de eso el amor. Fíjese que hay mucha gente, por ejemplo, hoy en día hay gente dentro de las congregaciones que podemos tener muchas ideas y podemos decir, qué bueno fuera que el pastor hiciera esto, qué bueno fuera que se hiciera esto en la congregación, qué bueno que diga al que está a su lado, no esperes que alguien haga lo que tú estás sintiendo, porque si lo estás sintiendo tú es porque Dios te está diciendo a ti, hazlo. No esperes que otro lo haga. No digas, a mí me gustaría que el pastor, no te gustaría. Hazlo tú, porque si Dios te está haciendo sentir eso es porque te está diciendo que lo hagas. Pero muchas veces, ¿qué es lo que hacemos, hermano? Nos apropiamos la palabra, pero se la aventamos a otro, ¿verdad? Me gustaría que hagas esto. Me gustaría que hagas esto, otro. No, hágalo usted. Si se lo está poniendo Dios, hágalo usted. ¿Cuántos dicen amén? Ahora mire, la Escritura dice en Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, por la sangre ¿de quién? De Jesucristo. Es solamente a través de su sangre preciosa, es solamente a través del Señor que nosotros podemos entrar hasta Él, hermano, hasta nuestro Padre. Amén. Así que póngase de pie, hermano, en esta tarde, por favor. Póngase de pie, por favor.